Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero estén teniendo un excelente día. Yo soy Roberto y estoy de vuelta con Cuentos Góticos Completos de Sir Arthur Conan Doyle. En esta ocasión toca el cuento número 10. Esta vez es un poco corto este cuento, pero aún así espero y lo disfruten. Pónganse cómodos, cómodas, y comencemos. De Profundis, 1892. Mientras los mares sean los ligamentos que unen el inmenso y glorioso imperio británico, siempre habrá en nuestra imaginación un destello de romanticismo. Y es que las aguas influyen en el espíritu lo mismo que la luna influye en las aguas. Y cuando estas son las grandes vías de transporte de un imperio, y están tan llenas de imágenes y ruidos extraños, acechadas continuamente por el peligro como el seto que flanquea los caminos en tierra, muy pobre tiene que ser la imaginación en la que no quede grabado algo de esa travesía. Y hoy en día Gran Bretaña llega aún mucho más lejos, porque el límite de 3 millas náuticas de cada litoral es su frontera, ampliada más a base de martillo, pico y telar que de las artes de la guerra. Pues la historia ha demostrado que no existe ni rey ni ejército que pueda cortar el paso al hombre, que con 2 peniques en su caja fuerte y sabiendo dónde puede convertirlos en 3, pone todo su afán en tal propósito. Y así como se ha ampliado la frontera, se ha ampliado también el espíritu de Gran Bretaña, y se extiende poco a poco hasta que el mundo verá que las costumbres de la isla son continentales, igual que las del continente son insulares. Pero esto tiene un precio, y el precio es doloroso. Si en la antigüedad el diablo exigía el sacrificio anual de una vida humana joven, ahora ofrecemos a nuestro imperio día tras día lo mejor de nuestra juventud. La maquinaria es poderosa y abarca el mundo entero, pero el único combustible que la impulsa son las vidas de los hombres británicos. Resulta así que en las antiguas y oscuras catedrales, cuando miramos las placas mortuorias de las paredes, vemos nombres extraños, nombres que quienes levantaron esas paredes jamás habían oído. Porque en Peshawar y Umballa, en Corti y en Fort Pearson, donde mueren los jóvenes, dejando nada más que un precedente y una placa conmemorativa. Pero si todo hombre tuviera un obelisco donde está sepultado, no haría falta trazar ninguna frontera, porque un cordón de tumbas de británicos señalaría siempre hasta dónde ha llegado la marea anglo-celta. Esto, lo mismo que las aguas que nos unen al mundo, también nos ha teñido de romanticismo, porque cuando son tantos los que tienen a sus seres familiares y allegados al otro lado del mar, expuestos a las balas de las tribus de las montañas, o atravesando ciénagas infectadas de malaria, donde la muerte ataca por sorpresa y la distancia es grande, entonces la imaginación entra en íntima comunión consigo misma, y de los sueños surgen historias sorprendentes, presentimientos o visiones en las que una madre ve morir a su hijo, y ya ha olvidado su primer momento de amargura cuando llega el mensaje que tendría que haberle dado la noticia en primer lugar. Los científicos han estudiado recientemente este fenómeno y hasta le han dado un nombre. Pero, ¿qué podemos saber aparte de que un pobre hombre herido, cuando se ve impelido y acuciado, es capaz de enviar a más de 15,000 kilómetros de distancia una imagen de su padecimiento a su pariente más íntimo? Lejos de mí afirmar que no tenemos ese poder, pues de todas las cosas que el cerebro llegue a comprender, él mismo será la última. Sin embargo, conviene ser muy cautos a la hora de tratar estas cuestiones, porque al menos en una ocasión he tenido oportunidad de comprobar que algo que se ajustaba a las leyes de la naturaleza puede manifestarse como un fenómeno sobrenatural. John Vansittart era el socio más joven de la compañía de Hudson y Vansittart, exportadores de café de la isla de Ceilán, con 3/4 partes de ascendencia holandesa, aunque inglés hasta la médula en sus simpatías. He sido durante muchos años su agente en Londres, y cuando en 1872
vino a pasar 3 meses de vacaciones a Inglaterra, recurrió a mí para que le presentase a algunas personas con las que conocer la vida en la ciudad y en el campo. Armado con 7 cartas salió de mi oficina, y a lo largo de las semanas siguientes supe por las notas desilvanadas que fue enviándome desde distintas partes del país que mis amigos lo habían acogido estupendamente. Poco después me enteré de su compromiso con Emily Lawson, de la rama más joven de los Lawson de Hereford, y pisándole los talones a este primer rumor fugaz me llegó la noticia de que la boda ya se había celebrado, porque el cortejo de un viajero debe ser necesariamente breve, y ya estaba muy próxima la fecha en que tenía que volver a casa. Estaba previsto que los recién casados viajaran a Colombo, en una de las bric-barcas de la compañía, un velero de 1000 toneladas, y que la suya fuera una luna de miel digna de príncipes, una necesidad al tiempo que un placer. Aquellos eran los días de esplendor de las plantaciones de café en Ceilán, antes de que una sola temporada y un hongo de consecuencias desastrosas llevasen a una comunidad entera, tras varios años de desesperación, a una de las mayores victorias comerciales que el ingenio y la valentía han cosechado jamás. No es frecuente que los hombres tengan el ánimo, cuando su principal industria se marchita, de levantar en unos pocos años otra igual de lucrativa para sustituirla, y los campos de té de Ceilán constituyen un monumento al valor tan genuino como el león de Waterloo. Pero en 1872 no asomaba aún una sola nube en el horizonte, y las esperanzas de los colonos eran tan altas y luminosas como las laderas de las montañas en las que sembraban sus cosechas. Vansittart vino a Londres con su joven y guapa mujer. Me la presentó, cené con ellos y al final acordamos que, teniendo también yo asuntos que atender en Ceilán, los acompañaría en su viaje en el Eastern Star, cuya salida estaba prevista para el lunes siguiente. Fue la noche del domingo cuando volví a verlo. Se presentó en mi casa a eso de las 9 con aire preocupado y mala cara. Al darle la mano noté que la tenía seca y caliente. «A ver si puede darme un poco de agua con zumo de lima, Atkinson. Tengo una sed bestial y cuanto más bebo, más ganas de beber me entran». Toqué la campanilla para que nos trajeran una jarra y 2 vasos. «Está usted colorado», dije. «No tiene buen aspecto». «Al contrario, he perdido el color. Tengo un ataque de reuma en la espalda y no le encuentro sabor a la comida. Es esta ciudad vil que me está ahogando. No estoy acostumbrado a respirar un aire consumido por 4 millones de pulmones que no paran de succionar por todas partes». Se abanicó como si de verdad le faltara el aire. «El mar le sentará bien». «Sí, en eso estoy de acuerdo. Es lo que me conviene. No quiero más médicos. Si no embarco mañana voy a caer enfermo. No hay lugar a dudas». Se tomó un vaso de zumo de lima y se dio un par de puñetazos en la parte baja de la espalda. «Parece que esto me alivia», dijo, mirándome con los ojos turbios. «Bueno, Atkinson, necesito su ayuda porque me veo en una situación muy incómoda». «¿Qué ocurre?» «Verá usted, la madre de mi mujer se puso enferma y le envió un telegrama para que fuese con ella. Yo no pude acompañarla. Ya sabe usted lo ocupado que estaba, así que tuvo que ir sola. Ahora he recibido otro telegrama en el que me dice que no puede venir mañana, pero que cogerá el barco en Falmouth el miércoles. Haremos escala allí, como ya sabe usted, aunque me parece muy injusto, Atkinson, que a un hombre se le pida que tenga fe en un misterio y se le maldiga si no lo consigue. Que se le maldiga, nada menos». Se inclinó hacia adelante y empezó a respirar entrecortadamente como si estuviera a punto de sollozar. Lo primero que me vino a la cabeza, porque había oído hablar de lo mucho que se bebía allá en la isla,
fue que tanto sus palabras como sus manos febriles eran fruto del brandy. Las mejillas coloradas y los ojos vidriosos eran los de un hombre que ha bebido más de la cuenta. Daba mucha pena ver a un joven tan noble en las garras del más brutal de los demonios. «Debería acostarse», dije con cierta severidad. Apretó los ojos como si intentara despertarse y me miró con aire de sorpresa. «Sí, voy a acostarme enseguida», asintió con buen juicio. «Hace un momento estaba bastante mareado, pero ya me he recuperado. A ver, ¿de qué le estaba hablando? Ah, sí, de mi mujer. Embarcará en Falmouth. Yo prefiero ir por mar. Creo que mi salud depende de eso. En cuanto respire un poco de aire puro, de un aire que no haya entrado antes en otros pulmones, me encontraré perfectamente. Le pido que me haga usted el favor de ir a Falmouth en tren para que cuide usted de ella en el caso de que nos retrasemos. Alójese en el Royal y yo le enviaré a Emily un telegrama para comunicarle que la espera usted allí. Su hermana la llevará directamente a Falmouth». «Con mucho gusto», contesté. «En realidad prefiero ir en tren porque vamos a tener mar para hartarnos de aquí a Colombo. Yo también creo que necesita usted un cambio inmediato. Y ahora le aconsejo que se vaya a la cama». «Sí, eso voy a hacer. Tengo intención de dormir a bordo», explicó, y vi que un velo turbio volvía a cubrir sus ojos. «No he dormido bien las últimas noches. He estado ocupado entre la teología y la lógica. Es decir», añadió con un esfuerzo enorme, «con las dudas de los teólogos. Caramba. Preguntándome por qué nos creó el Todopoderoso, si luego consiente que la cabeza nos dé vueltas y el dolor se aloje en la parte baja de la espalda. Puede que esta noche tenga más suerte». Se levantó y tuvo que apoyarse en la esquina del respaldo de la butaca para no perder el equilibrio. «Oiga, Vansittart», le dije muy serio, acercándome a él y poniendo una mano en su brazo. «Puedo prepararle una cama aquí. No está en condiciones de salir. Está desorientado, ha mezclado bebidas». «¿Bebidas?», me miró con cara de lelo. «Usted siempre ha sabido beber». «Le doy mi palabra, Atkinson, de que no he tomado un trago desde hace 2 días. No es eso. No sé qué me pasa. ¿Usted cree que he bebido?». Me cogió la mano con la suya ardiendo y se la llevó a la frente. «Dios mío», exclamé. Tenía la piel como una lámina de terciopelo fina con una capa de pequeños bultos muy juntos debajo, aunque suave al tacto en todas partes. Al pasar el dedo se notaban abombamientos como en un rallador de nuez moscada. «No es nada», dijo sonriendo al ver mi perplejidad. «He tenido la malaria y fue casi tan malo como esto». «Pero esto no es malaria». «No, esto es Londres. Esto es por respirar aire sucio. Pero mañana me encontraré mejor. Hay un médico a bordo, así que estaré en buenas manos. Ahora tengo que irme». «Ni hablar», dije, y le obligué a sentarse en la butaca. «Esto no es para tomárselo a broma. No va a moverse de aquí hasta que lo haya visto un médico. Quédese donde está». Me puse el sombrero, fui corriendo a casa de un vecino médico y le pedí que me acompañara. La sala estaba vacía y Vansittart se había marchado. Toqué la campanilla. Mi criado me comunicó que el caballero había pedido un coche de caballos en cuanto me marché. Le dijo al cochero que lo llevara a los muelles. «¿Parecía enfermo?», pregunté. «¿Enfermo?», exclamó con una sonrisa. «No, señor, no paraba de cantar a pleno pulmón». Esta información no me tranquilizó tanto como él esperaba,
pero pensé que Vansittart iba derecho al Eastern Star, que había un médico a bordo y que yo no podía hacer nada más por él. A pesar de todo, al acordarme de la sed, las manos ardiendo, los ojos turbios, el tartamudeo y sobre todo la frente leprosa, me fui a la cama con un desagradable recuerdo de mi visitante y de su visita. Llegué al muelle a las 11 del día siguiente, pero el Eastern Star ya había zarpado río abajo y se encontraba cerca de Gravesend. Fui a Gravesend en tren y solo pude ver los mástiles del barco a lo lejos, entre un penacho de humo del remolcador que lo arrastraba. No volvería a saber de mi amigo hasta que nos viéramos en Falmouth. En mi oficina me esperaba un telegrama de la señora Vansittart. Me pedía que nos encontráramos al día siguiente en el Royal Hotel de Falmouth, donde esperaríamos al Eastern Star. Pasaron 10 días sin que hubiera noticias del buque. Fueron 10 días que difícilmente podré olvidar. El mismo día que el Eastern Star salió del Támesis, se desató un furioso vendaval del este que sopló sin parar la mayor parte de una semana sin señales de tregua. Nunca se había visto en la costa sur un temporal tan largo, escandaloso y violento. Desde las ventanas del hotel, un banco de bruma velaba completamente el mar, con un pequeño semicírculo barrido por la lluvia justo delante de nuestros ojos, revuelto y zarandeado en una turbulenta franja de espuma. Era tanta la fuerza con que el viento empujaba las olas, que apenas llegaban a levantarse, porque les cegaba las crestas entre alaridos y las lanzaba como un látigo por toda la bahía. Nubes, viento, mar, todo iba lanzado hacia el oeste. Y allí, contemplando esta salvaje confusión de los elementos, esperé un día tras otro sin más compañía que la de una mujer pálida y callada, con el terror grabado en los ojos, la frente eternamente pegada a la ventana, y la mirada puesta desde el amanecer hasta la caída de la noche, en aquel muro de bruma gris del que tal vez surgiera un buque camino del puerto. No decía nada, pero su gesto era un continuo lamento de miedo. El quinto día consulté con un viejo marino. Había preferido hablar con él a solas, pero ella me vio, y en un instante la teníamos a nuestro lado, con los labios entreabiertos y una plegaria en los ojos. «El barco salió de Londres hace 7 días, y lleva 5 en el temporal», repitió el marino. «Bueno, este viento barre el canal de punta a punta. Hay 3 posibilidades. Puede que haya llegado a un puerto francés. Es bastante probable». «No lo creo. Él sabía que estábamos aquí. Habría telegrafiado». «Sí, claro. Bueno, también podría haber ido muy deprisa, y en tal caso ya no debería de estar muy lejos de Madeira. Seguro que es eso, señora». «¿O qué más? ¿Ha dicho usted que había una tercera posibilidad?» «¿He dicho eso? No, señora. Creo que solamente hay 2. No creo haber hablado de una tercera. Ese barco está lejos de aquí. Puede darlo por hecho. En el Atlántico, y pronto tendrá noticias porque ya empieza a escampar. No se preocupe, señora. Espere tranquilamente y mañana verá usted el cielo azul de Cornwallis». El marino estaba en lo cierto, porque el día siguiente amaneció radiante y sereno, con una única nube al oeste, baja y menguante, para señalar los últimos coletazos de la tormenta brutal. Aún así, seguíamos sin noticias del mar y sin señales del barco. Habían pasado otros 3 días agotadores, los más agotadores de mi vida, cuando llegó al hotel un marino con una carta. Di un grito de alegría. Era del capitán del Eastern Star. La cubrí con la mano mientras leía las primeras líneas, pero la señora Vansittart me cogió la mano y la apartó. «Lo he visto», dijo con voz fría y sosegada. «Puedo ver también lo demás».
La carta decía: Estimado señor, el señor Vansittart ha caído enfermo de viruela, y el viento nos ha desviado tanto de nuestro rumbo que no sabemos qué hacer, porque ahora mismo ha perdido la cabeza y no está en condiciones de decirnos nada. Calculo que debemos de estar a unas 300 millas de Funchal, así que supongo que lo mejor será que continuemos hasta allí. Dejemos al señor V en el hospital y esperemos en la bahía hasta que lleguen ustedes. Tengo entendido que dentro de unos días saldrá un velero de Falmouth para Funchal. Es un bergantín, el Marianne, y hay que darle al capitán 5 libras. Atentamente, J.N.O. Hines. Emily Vansittart era una mujer extraordinaria. Poco más que una mocosa recién salida del colegio, pero fuerte y serena como un hombre. No dijo nada, solo apretó los labios y se puso el sombrero. ¿Va a salir?, pregunté. Sí. ¿Puedo ayudarla en algo? No, voy a ver al médico. ¿Al médico? Sí, para aprender cómo se cuida a un enfermo de viruela. Estuvo ocupada con eso toda la tarde, y a la mañana siguiente, con una buena brisa de 10 nudos, zarpamos con rumbo a Madeira en la corbeta Rose of Sharon. Tuvimos 5 días de buen tiempo y no estábamos ya muy lejos de la isla, pero el 6º día el viento estaba en calma, y nos vimos varados en un mar como una balsa de aceite. Esa noche, a las 10, estaba yo con Emily Vansittart a popa, en la borda de estribor, con una radiante luna llena a nuestras espaldas y la sombra negra de la corbeta, y nuestras 2 cabezas dibujadas en el resplandor del agua. De la sombra partía una estela de luna que se ensanchaba poco a poco hasta perderse en el horizonte solitario, con el fulgor tembloroso en el suave balanceo de las olas. Con la cabeza inclinada, hablábamos de la calma, de las posibilidades de viento y del aspecto del cielo cuando oímos un chapoteo, como si un salmón saltara del agua. Y allí, en aquella luz clara, John Vansittart surgió del mar y nos miró. En la vida he visto nada con mayor claridad de la que vi a ese hombre. La luna lo iluminaba de lleno, y no estaba a más de 3 golpes de remo de nosotros. Tenía la cara más hinchada que la última vez que nos vimos, salpicada de costras oscuras, y la boca y los ojos abiertos, como sacudido por una sorpresa abrumadora. Una sustancia blanca le colgaba de los hombros, y tenía una mano al lado de la oreja y la otra cruzada encima del pecho. Lo vi saltar del agua al aire, y su aparición empujó las olas contra los costados del barco en aquella calma chicha. El cuerpo volvió a hundirse en el agua con un chisporroteo, como el que se produce al arrojar un haz de maleza al fuego una noche de helada. No había rastro de él cuando volví a mirar, pero un rápido remolino en el mar inmóvil todavía señalaba el punto en el que había desaparecido. Más adelante me fue imposible decir cuánto tiempo estuve allí, estremecido hasta la punta de los dedos, sosteniendo con una mano a una mujer inconsciente y agarrándome a la baranda del barco con la otra. Aunque siempre me había caracterizado por ser un hombre de reacciones y emociones lentas, al menos en ese momento sufría una honda impresión. Un par de veces pisoteé la cubierta para asegurarme de que era dueño de mis sentidos, que un cerebro rebelde no me estaba gastando una broma absurda. Seguía allí, atónito, cuando Emily Vansittart tembló, abrió los ojos, suspiró y se irguió con las 2 manos apoyadas en la borda para mirar el mar iluminado por la luna, con una cara que había envejecido 10 años en una sola noche de verano. ¿Ha visto su aparición?, murmuró. He visto algo. Era él. Era John. Ha muerto. Farfullé unas torpes palabras de duda. Es indudable que acaba de morir a esta hora,
susurró. En el hospital de Madeira. He leído sobre casos parecidos. Sus pensamientos estaban conmigo. Su espíritu ha venido a mí. Ay, John, querido, queridísimo y perdido John. Rompió a llorar a lágrima viva y la acompañé a su camarote para dejarla a solas con su pena. Esa noche sopló una brisa fresca del este, y al atardecer del día siguiente dejamos atrás los 2 islotes de los desiertos y fondeamos con la puesta de sol en la bahía de Funchal. El Eastern Star estaba no muy lejos de nosotros, con la bandera de cuarentena izada en el palo mayor y la del Reino Unido a media asta. «Mire», dijo al instante la señora Vansittart. Había dejado de llorar, segura ya de lo que la esperaba. Esa noche recibimos permiso de las autoridades para abordar el Eastern Star. El capitán Hines nos esperaba en cubierta con una mezcla de pena y desconcierto que combatían en su rostro campechano mientras buscaba las palabras con las que dar la terrible noticia, pero Emily Vansittart se las quitó de los labios. «Sé que mi marido ha muerto», dijo. «¿Verdad que murió anoche en el hospital de Madeira, alrededor de las 9? El marino la miró, horrorizado. «No, señora. Murió en alta mar hace 8 días, y tuvimos que sepultarlo allí, porque estábamos varados en un círculo de calma sin saber cuánto tardaríamos en llegar a tierra». Bien, estos son los principales hechos relacionados con la muerte de John Vansittart y su aparición a su mujer a 35 grados de latitud norte y 15 grados de longitud oeste. Rara vez se ha conocido un caso de aparición más claro, y desde entonces como tal se ha descrito y como tal se ha divulgado y ha sido confirmado por expertos, y así se han sumado a muchos otros que respaldan la reciente teoría de la telepatía. Por mi parte, considero que la telepatía está demostrada, pero yo la descartaría en este caso. Creo que lo que vimos surgir de las profundidades del Atlántico aquella noche a la luz de la luna no fue la aparición de John Vansittart, sino al propio John Vansittart. Estoy convencido desde entonces de que una extraña coincidencia, una de esas coincidencias que parecen tan improbables y sin embargo ocurren constantemente, nos dejó varados en el punto exacto donde le dieron sepultura una semana antes. Por lo demás, el médico me dice que la plomada que le pusieron no estaba bien sujeta, y que en 7 días el cuerpo experimenta cambios que lo hacen aflorar a la superficie. En su opinión, al venir de la considerable profundidad a la que lo habría hundido el peso de la plomada, puede alcanzar velocidad suficiente para saltar del agua. Esta es mi explicación del caso, y si quieren saber qué fue del cuerpo, les recuerdo el chasquido, el chisporroteo y el remolino en el agua. Los tiburones se alimentan en la superficie y son muy abundantes en esas latitudes. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el cuento de hoy. Como les comentaba al inicio, un poco más corto, pero con planteamientos interesantes. Si lo disfrutaron, dejen su like y suscríbanse al canal, si no lo han hecho, ya que he visto que poco menos de la mitad de los que ven mis videos no están suscritos. Si les gusta el contenido, les recomiendo que lo hagan, porque así el algoritmo de YouTube les manda más contenido similar. Es gratis y además me apoyarían mucho, lo cual les agradezco infinitamente siempre. Ahora, pasando a este cuento llamado De Profundis, tenemos de nuevo la pérdida de un ser amado. En este caso, el esposo de la señora Vansittart. Debido a la viruela, perdió la vida lejos de sus seres queridos, a bordo de un barco que lo llevaría a su tierra natal.
Debido al mal clima, ni nuestro narrador ni la mujer de este hombre pudieron verlo o ayudarlo en esos últimos momentos. En varias de las historias que hemos leído hasta ahora de esta obra, está el tema de la pérdida de un ser amado. Por lo general suele ser una pareja, ya sea el hombre o la mujer. Por ahí la suscriptora Ángeles Piccinini, espero estarlo pronunciando bien, dejó un comentario diciendo que el escritor, luego de la pérdida de su esposa, se relacionó mucho con el espiritismo, y por ahí también compartía algo de su propia experiencia de cuando ella visitó Escocia e Irlanda. Primero que nada, te agradezco mucho por tu aportación, Ángeles, porque me picó la curiosidad y me puse a investigar un poco de la vida del autor. La verdad solo lo hice de una manera superficial, pero, en efecto, luego de perder a su primera esposa, el autor se interesó en el tema del espiritismo. De hecho, al parecer su segunda esposa fue una medium. Y otra pérdida que lo hizo acrecentar su interés por este tema fue la pérdida de uno de sus hijos debido a la neumonía que contrajo en la Primera Guerra Mundial. Además del tema cultural, es decir, la tendencia de cierta comunidad a tener ciertas creencias, ya sean supersticiosas, religiosas, políticas, etc., creo que también influye en gran medida la dificultad que tenemos todos de separarnos. Seguramente fue muy difícil para él aceptar estas pérdidas, por lo cual buscaba modos de estar en contacto con aquellos que se fueron. ¿Quién puede juzgar eso? A mi parecer, nadie. Sin embargo, creo que ese dolor devenido de las pérdidas ha quedado elaborado de otra manera más saludable y más efectiva además. Por ejemplo, a través de estos relatos. Aquí viven los recuerdos y representaciones de esas personas que perdió, transformados en arte. Al menos esa es mi opinión. De hecho, es curiosa la manera en la que nos habla el autor al final del cuento. Contrapone la idea de la telepatía con la lógica. Al ver a Vansittart hinchado, flotando primero y luego saltando en el agua, el narrador busca una explicación lógica de lo que pasó. Dice que justo quedaron varados en el lugar que se le había dado entierro una semana antes, y que su contrapeso no fue bien amarrado, lo cual hizo que el cuerpo no solo flotara, sino que saltara, porque venía de una gran profundidad. Es decir, que fue la misma presión del agua lo que lo impulsó por los aires. Pero aún así nos deja a nosotros como lectores, quizás con cierta noción de duda, ya que, aunque tiene sentido la manera de explicarlo, sigue siendo una coincidencia muy grande que quedaran varados justo en ese lugar, que justo en esos momentos el cuerpo se zafara de su contrapeso, y que justo ellos estuvieran mirando en esa dirección. Pero bueno, en la vida siempre hay coincidencias. La señora Vansittart plantea que fue la telepatía, una especie de comunicación psíquica entre dos personas. Es algo que obviamente queda de lado de lo sobrenatural, pues es algo que científicamente nunca se ha podido comprobar. Más que nada debido a que nuestros cerebros no tienen la energía suficiente para transmitir información de esta manera. Sin embargo, es común verlo en películas o en libros de ficción que cuando alguien muere, alguno de sus seres queridos, generalmente la esposa o la madre, lo saben como a través de un sexto sentido. En general me gustó el cuento. Quizás no me pareció muy interesante el desarrollo, pero tiene un final que crea una atmósfera ominosa en el lector y que toca temas siempre importantes de la vida. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el video de hoy. Para mí fue un placer leerles, como siempre. Nos reencontramos en el siguiente cuento. Nos vemos.